Bueno, buenas noches. Le decía a Silvia a medida que iban llegando que, digo, se me ha cambiado el panorama, las caras de los catequistas de Gualeguaychú. Algunos poquitos de los conocidos, por lo menos para mí, y muchas otras caras, digo, para mí son nuevas, gracias a Dios. Yo terminé el seminario en el 2018, y ahí estuve 5 años en Concepción del Uruguay, y ya llevo 2 años y medio en Victoria. O sea que ya hace 7 años y medio que no estoy en la ciudad, y ver esto, decir, el recambio de caras es bueno, porque las comunidades siguen creciendo, más gente se sigue descubriendo esta vocación hermosa de ser catequistas y se suman a este caminar como comunidad, siempre con el testimonio de los que ya vienen haciendo camino y ese acompañar y ese hacer la comunidad y la catequesis juntos. Así que la verdad que me alegra mucho. Bueno, como decía Silvia, yo soy de acá de Gualeguaychú, hice toda mi catequesis en la parroquia San Francisco, bueno, lo que en su momento era la parroquia San Francisco, la comunidad allá, la catequesis y la escuela también. Soy egresado ahí de San Francisco y el la hice. Así que mi primera experiencia de catequesis la hice ahí en la comunidad de San Francisco, siendo catequista, y en la infancia misionera digo que descubrí mi vocación para ser sacerdote, y ahí bueno, ingresé a nuestro seminario diocesano, que hoy es el día de María, Madre de la Iglesia, que era la patrona de nuestro seminario. Así que hoy con el obispo y con el clero joven fuimos al seminario de Mercedes a acompañar a nuestros seminaristas, celebramos la misa con ellos, compartimos el almuerzo y acá estamos de regreso. Así que largo el lunes, pero lindo en compartirlo. Como decía Silvia, desde hace unos años formo parte de la Junta Diocesana de Catequesis desde el 2017. Y hace poquito, el mes pasado en mayo, terminé mis estudios de la licenciatura en catequética, es decir, una licenciatura en todo esto que es la pastoral catequística, que lo hice en el ISCA de la diócesis de Guadalajara, en México, que es un convenio que tiene con el ISCA de acá de Argentina. En mi grupo éramos 4 argentinos, éramos 2 curas y 2 laicos, y el resto de la gente eran de otros países. Pero bueno, en lo lindo esto de compartir esto de la catequesis. Pero bueno, los invito a que comencemos rezando este encuentro, porque la catequesis es encuentro y siempre en la dinámica del Espíritu Santo. Con esto que salí anoche de casa me olvidé cargar la guitarra, que a mí me han visto que siempre me gusta andar con la guitarra al hombro y me la olvidé. Pero bueno, yo creo que ustedes están acostumbrados a cantar en sus encuentros, como salgan, pero acostumbrados a cantar y hacer cantar a sus gurises, a los adultos, y así que lo vamos a hacer así. Lo que sí les propongo, vamos a comenzar cantando en el nombre del Padre, que la conocemos todos, pero vieron que en el bautismo comenzamos la celebración del bautismo haciéndole la señal de la cruz a quien va a ser bautizado. Se lo hace el sacerdote o el diácono, y después se invita a los padres y padrinos a hacerle la señal de la cruz como signo de bienvenida a la comunidad cristiana, como signo de esta iglesia que te abre las puertas y que te recibe como un nuevo miembro de la familia. Así que mientras cantamos en el nombre del Padre, al que está a la derecha y a la izquierda, solamente para no movernos mucho, le hacemos la señal de la cruz en la frente. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Y escuchamos del Evangelio según San Juan. Mientras Jesús le mostraba sus manos y sus costados, los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.
Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Han escuchado este evangelio? ¿Cuándo? Cuaresma. Yo soy profesor de filosofía y me encanta hacer preguntas. Es el evangelio de ayer, la liturgia de ayer domingo. En la vigilia de Pentecostés se nos proponía escuchar este Jesús, vengan a beber del manantial de la vida. Y en la liturgia de ayer domingo, este pasaje de este otro Pentecostés que Juan nos presenta, no 50 días después de la Pascua, como nos presenta Lucas en el libro de los Hechos, sino el mismo día de la Pascua. Vieron que los relatos nos cuentan que las mujeres fueron temprano al sepulcro, se encontraron con la piedra corrida, los ángeles que le anuncian que estaba vivo, Jesús que se le aparece a María, y ellas que van a contar a los discípulos lo que había acontecido. Por la tarde acontece lo del evangelio que escuchábamos ayer. Ellos estaban reunidos, estaban encerrados, Jesús aparece en medio de ellos, la paz esté con ustedes, el saludo que le dijo el nuevo Papa cuando comenzó su ministerio en esa primera salida al balcón, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí? Otro Pentecostés, otra experiencia del Espíritu Santo, otra experiencia de la Pascua, la dinámica del Espíritu Santo. Y con este don del Espíritu, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Es decir, la Pascua no terminó ahí. La Pascua continúa en la misión de la Iglesia. La Pascua continúa en nosotros que hoy formamos la comunidad cristiana. La Pascua continúa en nosotros que hoy hacemos la catequesis. La Pascua continúa a lo largo de toda la historia. Mientras existe la historia, existe la Iglesia. Incluso más allá de la historia, la Pascua va a seguir aconteciendo. Pero hoy la Pascua acontece en nosotros catequistas que formamos nuestras comunidades cristianas acá en la ciudad de Gualeguaychú. Entonces hoy Jesús a nosotros nos vuelve a soplar el Espíritu Santo y hoy a nosotros Jesús nos vuelve a decir: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces Jesús nos comparte la misión que recibió del Padre. De hecho, siempre en Pastoral Misionera decimos que Jesús es el primer misionero porque es el enviado del Padre. Es el primero que sale en la misión porque viene a compartirnos lo que recibió del Padre. Y con el don de su Espíritu, Jesús nos envía a nosotros a compartir esta misión. Entonces, nosotros catequistas no inventamos la misión. Nosotros catequistas no inventamos la catequesis. Nosotros con la Junta de Catequesis no es que inventamos algo nuevo, sino que es lo que hemos recibido del Señor desde allá, hace 2000 años atrás, a lo largo de los siglos y de los siglos, hasta llegar a nuestro hoy, acá en la ciudad de Gualeguaychú, en este caso. Entonces, hoy nosotros somos invitados, somos enviados, es el mandato que recibimos de Jesús con el don de su Espíritu Santo. Entonces, esto nos da lo que es la misión de la Iglesia, es decir, no es que la Iglesia terminó, Jesús se fue, ascendió al cielo, le mandó el Espíritu Santo y se sentaron a pensar, bueno, ¿qué hacemos ahora? Sino que Jesús los envió. Jesús envía a la Iglesia. Desde ese momento, en ese Pentecostés, la Iglesia descubre que es misionera. Desde ese momento la Iglesia descubre que su esencia es tener que salir a misionar. Desde ese día, la primera Iglesia descubre que no puede quedarse encerrada en Jerusalén, sino que tiene que salir a compartir a todos los pueblos la buena noticia de Jesús. Tal es así que llegó cruzando el océano y a cada rincón del planeta esta buena noticia se sigue diciendo, se sigue anunciando y esa Pascua de Jesús sigue resonando. Por eso yo me fui a un PowerPoint clásico, no les traje una proyección, pero sí, a mí siempre se me quejan porque cuando doy clase me dicen escribís mucho en el pizarrón. A mí me gusta usar el pizarrón, entonces ya de antemano nos encontramos con esta misión de la Iglesia que recibimos, que esa misión empieza con un anuncio del querigma.
¿Han escuchado esta palabra? ¿Y cuál es ese primer anuncio? Ujú. Ajá. Es ese primer anuncio fundamental que toda persona tiene el derecho de recibir y que nosotros, iglesia, tenemos la obligación de decir, de compartir y de anunciar. Es decir, no podemos recibir a alguien en la comunidad y ver por supuesto que, ya sabe que viene a la iglesia, sabe que tiene que rezar, sabe que tiene que venir a misa todos los domingos, sabe que se tiene que arrodillar en la consagración, sabe que se tiene que confesar para... No, tenemos la obligación de anunciarle a todos esta buena noticia de un Dios que es amor, un Dios que es Padre, un Dios que nos envía a su Hijo para salvarnos, para regalarnos vida eterna, un Dios que se queda con nosotros, que no nos abandona, un Dios que por eso nos regala el don de su Espíritu, un Dios que murió y que resucitó, un Dios que nos hace iglesia y un Dios que nos envía. Entonces, esa primera buena noticia todos la tenemos que recibir. Todos tienen el derecho de recibirla y nosotros la obligación de compartirla. Por eso es tan importante la acción misionera en la iglesia, es decir, gente que se dedica a ir a esos lugares donde el anuncio de Jesús no ha llegado o no ha resonado, o a esa persona que puede ser nuestro propio vecino y que todavía no conoce a Jesús. Entonces la misión es tal vez al lado de casa o dentro de casa, pero también es irnos de lejos. ¿Por qué? Porque todos tienen el derecho de recibir esta buena noticia de Jesús. Y esta buena noticia de Jesús que tiene que mover el corazón para decir, che, está bueno esto que recibimos, está bueno esto que me cuentan, está bueno esta buena noticia que me han compartido. Quiero saber quién es ese Jesús del que me están hablando. Y ahí nos vamos a un segundo momento, que es el del catecumenado. Acá entra la catequesis. ¿Qué hacemos nosotros como catequesis? Profundizar desde lo que enseña la iglesia en ese primer anuncio. ¿En qué consiste? ¿Quién es esa persona a la cual me dijeron que me ama, que dio la vida por mí y que me quiere feliz? Ahí entramos los catequistas. Y después de un tiempo de catequesis de iniciación, porque va a haber otros ámbitos de la catequesis, está lo que decimos la acción pastoral, es decir, lo que nuestras parroquias hacen día a día. La celebración de los sacramentos, la misa, la confesión, la visita a los enfermos, encuentros de formación, los distintos movimientos, grupos, es decir, todo lo cotidiano de nuestras parroquias entra ahí en la acción pastoral. ¿Pero dónde surge todo esto? En aquel momento donde Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces a nosotros la catequesis, no es que decimos, bueno, hacemos catequesis y ya está, es lo más importante de la parroquia. Somos una parte importante en un proceso largo que la iglesia empieza y termina, que mientras está haciendo acción pastoral vuelve a buscar formas de anunciar ese carisma, que mientras está iniciando la fe algunos vuelve a pensar cómo acompañar a los que ya han sido iniciados, que mientras están estas dos cosas y nos esperamos por la comunión y la confirmación de las gurises, otros grupos están pensando en cómo salir a esos barrios de nuestra parroquia donde todavía no llegamos y todavía no somos presencia. ¿Por qué? Porque somos parte de un proceso grande que es la acción de evangelización de la iglesia, es la acción misionera de la iglesia, desde este primer anuncio, desde el catecumenado y la acción pastoral. Pero bueno, la charla de hoy, ¿qué nos preguntamos? ¿Recibieron el flyer? Ese celeste creo que era. ¿Lo vieron? ¿Cuál era la temática? Ajá. ¿A qué nos referimos con catequesis e iniciación? Pero antes de preguntarnos qué es catequesis e iniciación, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es catequesis? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de catequesis? ¿O qué es lo que hacen ustedes cuando dicen que dan catequesis? Transmitir la fe y lo que creemos. Ajá. Acompañamos a los chicos en el encuentro con Jesús. Transmiten la fe, acompañan el encuentro con Jesús. ¿Qué más? Yo tampoco idea tienen de lo que hacen. Sí. Muy bien. Bueno, yo les voy a compartir lo que dice este librito que desde la Junta, desde que salió, insistimos mucho, que es el Directorio para la Catequesis. Si ustedes después buscan, si no lo tienen, lo pueden descargar en internet, número 55, ahí nos da una definición espectacular de qué es la catequesis. Número 55, el directorio. Dice, la catequesis es un acto de naturaleza eclesial nacido del mandato misionero del Señor
y cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. ¿Se los leo de vuelta? La catequesis es un acto de naturaleza eclesial nacido del mandato misionero del Señor y cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. Primero, acto de naturaleza eclesial. La catequesis es de la iglesia, no es mía. No es lo que yo quiero hacer, no es lo que a mí me parece, no es lo que, encontré algo lindo en internet y lo sigo, sino que es la iglesia la que hace la catequesis, es la iglesia la que a nosotros nos convoca y es la iglesia la que nos está. Entonces, formamos parte de una comunidad parroquial que piensa y organiza la catequesis, formamos parte de una comunidad diocesana que piensa y organiza la catequesis y de parte de una iglesia universal que piensa y organiza la catequesis. Este directorio es común para todo el mundo, entonces la catequesis primero es de la iglesia. Cuando hacemos catequesis estamos haciendo iglesia. Dice, nacido el mandato misionero del Señor, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo. También, por ejemplo, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio y bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así, ¿cuántos anuncios, envíos misioneros tenemos de Jesús en los Evangelios que llegan hasta nuestros días? Dice, cuyo objetivo, dice, es hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona. Anuncio que resuena. ¿Qué resuena? La Pascua. Entonces lo que nosotros hacemos como parte de esta misión de la iglesia es anunciar el misterio pascual de Jesús, es anunciar este Jesús que se entregó, murió, resucitó, subió al cielo y envió el Espíritu Santo para salvarnos. ¿Y para qué? Para que la gente tenga información y lo sepa de memoria y que yo les diga cuál es el querigma y me lo repitan, que yo le pida la definición de sacramento y me la repitan, que yo le pregunte cuántos sacramentos son y me digan 7, cuántos son los mandamientos, me digan 10 y me lo digan en el orden que se lo enseñé. No, para que resuene, para que se mueva, para que cuando uno está feliz, esa Pascua resuene y se vuelva celebración, para que cuando uno está triste, esa Pascua resuene y busque consuelo en el Señor, para que cuando uno ande desorientado, esa Pascua resuene y en el Señor encuentre el sentido de su vida, para que cuando se acerca a la comunidad cristiana, esa Pascua resuene en todos nosotros y nos invita a ser comunidad. Es decir, anunciamos la Pascua para que resuene constantemente en la vida de las personas. Que para eso primero tiene que resonar en nuestra propia vida. Si en mi catequista la Pascua no resuena, no voy a hacer resonar nada a los demás. Es como, ¿vieron cuando antes queríamos grabar música en los cassettes, que le poníamos la cintita, lo tapábamos y grabamos y rogamos que en la radio no hagan propaganda porque queríamos la canción, no sé, de Chayanne que le encantaba y te diste cuenta que no le pusiste la cintita y no grabó nada? Y una desilusión porque eso que pensabas que tenía algo no tenía nada. Bueno, nosotros catequistas nos puede pasar lo mismo. Si en nosotros primero no resonó la Pascua, no vamos a poder resonarla en los otros. Entonces yo catequista soy el primero en el que la Pascua tiene que atravesar la vida. En mi corazón primero la Pascua tiene que resonar. Es decir, la Pascua no es participar de la Semana Santa, es dejar que este misterio de Jesús, muerto, resucitado, sea el centro de mi vida. Entonces ahí sí lo voy a compartir. Dice, para que resuene en el corazón de cada persona y su vida se transforma. Es decir, la catequesis tiene que transformar vidas. Una persona no puede llegar e irse igual de la catequesis. Con los niños, por ahí lo tenemos medio fácil, porque tenemos 4 años para hacer un proceso donde la vida del gurí se puede cambiar. Por eso no podemos permitirnos que la catequesis con adultos sean 2 o 3 charlas para los sacramentos. Necesitamos un proceso de por lo menos 1 año para permitirnos que esa Pascua resuene y esa vida se transforme. Entramos en crisis cuando hablamos de la preparación al matrimonio. Hacemos un charladita, un cursito, con suerte, ahí nos falta catequesis. Y cuánto más el bautismo. Una charlita media hora antes del bautismo y estamos jodidos ahí. Pero catequesis, anuncio de Pascua para transformar vidas. Y después sigue, ahí la definición que si ustedes después lo buscan en sus casas, lo van a encontrar. Entonces, nosotros hacemos catequesis como parte de la misión de la iglesia con este fin, hacer que la Pascua resuene. ¿Y dónde se anunció esa Pascua? En el querigma. Ahí la Pascua fue anunciada. Ahí la Pascua empezó a resonar de a poquito y ahí la Pascua empezó ese Jesús
vivo empezó a llamar la atención y esa es la gente que nosotros recibimos para iniciarla en la fe. Y si no ha recibido el anuncio, nos tocará a nosotros catequistas hacer ese anuncio carismático, ese anuncio pascual, esa buena noticia fundamental para la persona. Y acá es donde entra en juego la iniciación cristiana. A nosotros nos toca iniciar en esa vida cristiana. Y ojo, ¿vieron que la definición en algún momento mencionó los sacramentos? ¿En algún momento mencionó los itinerarios? ¿En algún momento mencionó los cuadernillos, las carpetas, los libros? ¿Mencionó la salita, el pizarrón? No. La asistencia. Son parte, pero no son lo central. Entonces nosotros nos toca, catequistas de iniciación cristiana, iniciar en el camino de la fe. Hay un manual, a mí me gustó mucho, es el CELAM, ya casi no se consigue. De hecho yo a veces lo uso y he escaneado, que habla de la iniciación cristiana y empieza, curiosamente, sobre lo que es iniciar. Y les leo el primer parrafito que me pareció muy, muy curioso, porque uno dice iniciar y ¿qué piensa enseguida? ¿Qué es iniciar algo? Empezar, comenzar, y uno siempre dice eso, inicio la charla, empiezo la charla, inicio un proceso, empecé el proceso, siempre uno empieza. Y mire lo que dice acá, etimológicamente el término iniciación procede del latín in ire, que significa ir hacia adentro o entrar dentro. Lo está empezando, está introduciendo. Dice, relacionado con el término initium, que significa entrar en algo nuevo, comienzo o principio de algo. Y también el término introductio, llevar adentro, introducir o comenzar a entrar. El término iniciación significa, pues, el comienzo de algo, de una acción, instrucción, actividad o etapa. Entonces no estamos empezando algo. En parte sí, pero una iniciación intenta introducir en algo más grande, nuevo e importante. Es decir, no iniciamos un camino para que dentro de 2, 4 años reciban los sacramentos. Iniciamos un camino para que esta persona entre en el misterio pascual, para que su vida se vea inundada por la Pascua de Cristo, para que su corazón de a poquito vaya descubriendo, contemplando y celebrando este amor de Dios que quiere transformar vidas. Entonces no damos un curso para los sacramentos, no nos dan un cuadernillo con encuentros para dar y cuando terminan los cuadernillos, así estén como estén, les damos los sacramentos. Tenemos que introducir en el misterio de Jesús, al cual se supone que nosotros catequistas fuimos introducidos primero, en el cual se supone que nosotros catequistas fuimos iniciados primeros. Entonces, la iniciación es una introducir, en este caso la iniciación cristiana, introducir en el misterio de Jesús. Y yo acá le traje varios documentos que fui buscando, encontré otros, pero fui eligiendo algunos, si no serían muchos. Y este primero, acá este que dice Lord Sick, que es este bordocito que ya tiene sus buenos años, del 2010, que se llama Lineamientos y Orientaciones para la Renovación de la Catequesis de Iniciación Cristiana. Si ustedes miran nuestros cuadernillos de catequesis, primera, segunda, tercera, cuarta etapa, es esto, básicamente. En el esquema, en cómo se lo pensó, en cómo se le ideó, es esto. Si hacemos esto es otra cosa. Pero si ustedes leen esto y confrontan con lo que tenemos en los cuadernillos, los tenemos así. Yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez, al padre José María le digo, mirá, me encantó este documento. Me dice, pero si es Eichhorn puesto en un documento. Y claro, para mí no me sonaba nuevo, me era familiar porque era el estilo de catequesis que queríamos como diócesis, que cuando Monseñor dijo estaba en la Junta Nacional de Catequesis, trasladó ese mismo estilo con el resto de las regiones en este caminar. Y les leo lo que dice acá. Dice, la originalidad de la iniciación cristiana número 19. Dice, es la acción e iniciativa de Dios. Dice, es la manera práctica de poner en contacto con Jesucristo e iniciar en el discipulado. Se refiere a la primera iniciación en los misterios de fe. Es decir, la iniciación cristiana, según el episcopado argentino, es primero una iniciativa de Dios. Es decir, no es nuestra. Como yo le decía, la catequesis no es nuestra, es de la iglesia. Y la iglesia es acción de Dios.
Entonces es Dios el que toma la iniciativa, el que nos llama y quiere que entremos en su corazón y el que quiere transformar nuestra vida con la Pascua. Entonces, primero hay que confiar en que la iniciativa es de Él. ¿Para qué? Nosotros qué hacemos como iglesia es la forma práctica de poner en contacto con Jesús e iniciar en el discipulado. Es decir, todo lo que nosotros hacemos como catequesis e iniciación cristiana busca poner en contacto con la persona de Jesús. No busca que sepan solamente la fe cristiana. No busca que aprendan a rezar las oraciones básicas. No busca que aprendan o que sepan lo que es el sacramento que van a recibir o que sepan cuándo arrodillarse, pararse o responder a la misa. Busca poner en contacto con la persona de Jesús. Ese es nuestro fin primero. Si no logramos que se encuentren con Jesús, si no logramos que la vida de Jesús les llame la atención, somos un fracaso como catequesis. Porque lo primero es el encuentro con Jesús. Si mi objetivo primero está puesto en que al cabo de 2 años se confiesen, reciban la comunión y después la confirmación, es fracaso total porque me olvido el objetivo primero que tiene la catequesis, que es poner en contacto con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, que también lo dice el directorio como finalidad de la catequesis, surge el discipulado, porque lo encuentro, porque me fascina, porque me parece espectacular la propuesta de vida, porque me siento sumamente amado, es que quiero seguirlo. Y en el seguirlo aprendo a vivir como Él. Y en el seguirlo y aprendiendo a vivir como Él, aprendo y tengo el deseo de comunicarlo y compartirlo con los demás. Entonces la catequesis busca formar discípulos misioneros de Jesús, poniendo en contacto con Jesús, que eso atrape, fascine, enamore, para decir yo quiero vivir como Él y quiero compartirlo. Entonces nosotros catequistas tenemos la enorme tarea de provocar esto. ¿Lo logramos? No me respondan. Por eso la Iglesia a lo largo del tiempo se lo planteó. En los primeros siglos de la Iglesia decía, bueno, ¿cómo compartimos esto que hemos recibido, esto que hemos vivido? Los primeros fue fácil porque lo vieron a Jesús, estuvieron con Él, vivieron la Pascua, pero de repente, por ejemplo, tenemos a un San Pablo que no conoció al Jesús de carne y hueso, que mataba a cristianos, de repente se convirtió, dijeron, pucha, ¿qué hacemos con este hombre que era totalmente contrario y ahora de repente quiere sumarse a la comunidad cristiana? Entonces, con el tiempo, con el paso, la Iglesia empezó a pensar un modo de iniciar en la fe, un modo de introducir en este misterio de la Pascua a aquellos que se van sumando. Primero, porque la Iglesia era medio oculta, los cristianos eran perseguidos, había muchos mártires en los primeros siglos de la Iglesia, entonces, con más razón, esta iniciación tenía que ser fuerte, porque la fe no era bueno, cuando tengo tiempo y si sobrevivo, me voy a rezar con los otros. Era el centro de la vida, era lo que le daba sentido a la vida, era lo que a todos aquellos los llevó a dar la vida por decir, yo creo en Jesús. Entonces de a poquito surge lo que es el catecumenado propiamente, que es el proceso propio con el cual los primeros cristianos, y hasta hoy se nos ofrece, de iniciar en la fe. Actualmente el catecumenado ha ido cambiando con el tiempo. Lo que tenemos hoy como el rito de iniciación de adultos no es lo mismo que había en los primeros siglos de la Iglesia, pero sí seguimos más o menos el mismo esquema y el mismo espíritu. Un proceso en 4 etapas: precatecumenado, catecumenado, iluminación y mistagogía. ¿Les suenan los nombres? Nosotros, como siempre le decimos a los gurises, son mis catecúmenos. Y ahí le estamos agarrando fiero. Primero porque no son míos, son de Dios. La catequesis no es mía, es de la Iglesia. Y segundo, que el catecumenado, como les pongo acá, prepara para el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Se supone que el catecúmeno es aquel que se prepara para el bautismo. Y normalmente el 98% de la gente que tenemos en catequesis ya está bautizada. Entonces, pero bueno, no vamos a ponernos en esos términos. Entonces la catequesis en aquel tiempo y hasta hoy empieza con el precatecumenado, es decir, al momento del querigma. Un primer anuncio de la Pascua de Jesús, esta buena noticia, para que despierte una primera adhesión a Cristo, que diga yo quiero seguir a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero que me cuenten quién es este. Entonces se hace una celebración que se llama el rito de admisión y de entrada a la comunidad, que quienes han hecho el proceso de formación de catequistas para adultos, en el material que le dieron, encontraron que hay una celebración de presentación del catecúmeno a la comunidad. Entonces, la comunidad que te recibe en este camino que vos decís, yo quiero hacerlo, la comunidad te dice, sí, dale, vení, hacelo con nosotros. Y ahí se entrega el libro de la palabra
la Biblia, que es el que lo va a acompañar en el proceso. Entonces, terminado este momento, empieza propiamente el catecumenado, que es la catequesis en sí misma, ese tiempo de 2, 3 años, el tiempo necesario para iniciar en la fe. Ahí se empiezan con la enseñanza de la fe cristiana, es decir, todo lo que creemos, como los cuadernillos que ustedes tienen, para recordar cuál es la verdad de fe que compartimos. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. María es madre de Jesús y madre de Dios. En el sacramento de la confirmación reafirmamos la presencia del Espíritu en nosotros y todo eso que nosotros sabemos y compartimos. Con algunas celebraciones, exorcismos que están presentes en el bautismo, la unción con el óleo de los catecúmenos, que ¿dónde está también? En el bautismo. Y el signo del efetá, que ¿dónde lo encontramos? En el bautismo, muy bien. Entonces, en este tiempo, además de contar la fe, de transmitir la fe, se dan estas celebraciones que van acompañando ese proceso, para que en el tiempo previo a la recepción de los sacramentos, a la celebración de los sacramentos, tenemos el tiempo que se llama de purificación e iluminación, que en el esquema propio está pensado dentro del tiempo de Cuaresma, con la entrega del símbolo, del credo, que no la tenemos nosotros en el bautismo, sino cuando la hacemos siempre. Antes de la comunión, como dijo ella. En la segunda etapa tenemos al quinto, sexto encuentro la celebración de entrega del credo. La oración dominical, el Padre Nuestro, ¿cuándo lo entregamos? En la primera etapa, después que a los chicos le anunciamos que Dios es Padre, que Jesús nos invita a llamar a Dios Padre Nuestro, y ahí le entregamos el Padre Nuestro. Y en el esquema propiamente, la vigilia pascual, se celebran los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y después de la recepción de los sacramentos, lo que se llama el tiempo de la mistagogía, introducir en esta contemplación y celebración del misterio a través de la celebración de la Eucaristía, y donde cobra fuerza la comunidad, es decir, que ya se inició, que celebró los sacramentos, la comunidad dice, bueno, vení y quédate, que vos sos tan parte desde el principio. Entonces ahí se supone que la persona tiene que conocer, mirándolo desde hoy, quién es Carita, quién es la liturgia, quién es la catequesis, quién hace la acción misionera, quién hace cada ámbito de la parroquia, para que la persona pueda conocer. Entonces, desde este esquema, los primeros cristianos y la iglesia hasta hoy busca formar un itinerario donde se introduce en este misterio pascual de Jesús. Porque vieron que tenemos la comunidad, tenemos los sacramentos, tenemos las oraciones, tenemos las verdades de fe, tenemos celebraciones, tenemos la Pascua. Es decir, introducir en eso que es esencial para nosotros. Entonces, los primeros cristianos con el catecumenado no querían un curso para los sacramentos porque estaban a punto de matarlos. Querían hacer una verdadera escuela de discipulado. Es decir, no querían cristianos que sepan qué es lo que van a recibir, sino que querían formar verdaderos discípulos de Jesús. Y ese discipulado es lo que a ellos los llevó a dar la vida en ese momento, y este discipulado es el que a nosotros nos mueve hoy a hacer testimonio en medio del mundo, el que a nosotros nos mueve hoy a hacer la catequesis, el que hoy nos mueve a querer vivir según la buena noticia de Jesús, porque hemos participado de una escuela de discipulado, de un proceso que a nosotros nos inició en esto. Por eso, Lorsic decía que es poner en contacto con Jesús y crecer en el discipulado. Viene de todo aquello que a lo largo de la historia se fue dando. Después la iglesia medio se despatarró, empezó con esta conciencia clara, después fue reconocida como religión oficial del imperio, entonces todos eran cristianos, entonces pasó a ser un curso. En la modernidad agarró fuerza la razón, entonces era saber la fe, y ahí aparece en los catecismos de preguntas, el famoso catecismo de las 99 preguntas. Bastaba con que sepas la respuesta a las preguntas para que recibas los sacramentos. Y después la iglesia, con el Concilio Vaticano II, dijeron, no, volvamos al inicio, volvamos a esa escuela de discipulado, volvamos a anunciar la Pascua, volvamos a enseñar a rezar, a enseñar a vivir, a hacer comunidad, volvamos a eso esencial que es la catequesis desde el inicio. Por eso el documento de Aparecida, que tanto seguramente lo han leído y conocido, a partir del 286 nos habla de la iniciación cristiana. Y le dice, o educamos en la fe, la presenta como una comparación, pero a mí me gustó la primera frase. Dice, o educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora.
Sí, la iniciación cristiana es educar en la fe, poner en contacto con Jesucristo e invitar a seguirlo. Es lo que nos toca a nosotros catequistas de iniciación cristiana. Entonces dice después el documento, va profundizando en qué es esto de la iniciación. Entonces dice, supone el anuncio del querigma, volvemos siempre al principio, siempre el querigma, y es una buena noticia que no queda solamente el principio, sino que a la cual constantemente volvemos porque es la verdad fundamental de nuestra fe. Entonces no es que quedó allá y terminó, sino que constantemente nuestra vida cristiana vuelve a ese querigma. Con ese querigma, dice, cobra fuerza la palabra de Dios, la invitación a la conversión, es decir, al cambio de vida para asumir esta propuesta de Jesús. Dice, es un itinerario formativo cristiano, es decir, es algo que lo tenemos pensado, lo tenemos planeado, es algo que no se improvisa, es algo que se forma en comunidad, es decir, no es lo que cada uno quiere hacer, sino que lo que la comunidad, la iglesia hace porque lo ha pensado, lo ha rezado y lo ha vivido y lo seguimos mejorando, obviamente. Dice, ser discípulo es un don destinado a crecer. Es decir, no me quedo solo con el sacramento, sino que la acción pastoral de la iglesia me tiene que ayudar a profundizar en ese discipulado. La catequesis de iniciación tiene que ayudar a crecer en los rasgos propios del discípulo. Es decir, una persona que ama como Jesús, que vive como Jesús, que reza como Jesús, que sirve como Jesús, que en definitiva intenta vivir como vivió Jesús. Entonces nosotros en la catequesis tenemos que dar a conocer la persona de Jesús para decir yo quiero vivir como Él y ayudar a la gente en ese camino. Y cobra fuerza la comunidad cristiana, es decir, no la hacemos solo los catequistas, sino que la iniciación cristiana tiene fuerza la parroquia, la comunidad cristiana. Entonces no podemos pretender o permitirnos que una persona esté 4 años en la catequesis y que nunca haya visto a la gente de Cáritas, que nunca haya visto a los ministros de la comunión, que nunca haya visto al sacerdote fuera de la celebración, que nunca haya visto a la escuela, al grupo Escavo, a los misioneros, a los que forman, pues son parte. Y es la comunidad la primera responsable, que se la confía a los catequistas de modo primero, pero toda la comunidad es responsable de esta iniciación cristiana. Y después está este otro documento, que es espectacular, que es del año 2019, que se llama La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Es un documento del CERAN, después de una jornada latinoamericana que se hizo sobre iniciación cristiana, surgió este documento que nos habla de la iniciación cristiana, básicamente. Y a partir de ahí, del número 60 en adelante, nos va a decir esto. Dice, la iniciación es obra del amor inmenso de Dios que se nos manifiesta en el misterio de Cristo Jesús. Volvemos a lo que decíamos hoy. Iniciativa de Dios. No es nuestra, no es lo que yo hago, es lo que Dios quiere hacer. Es Dios que quiere que lleguemos a su corazón para transformar nuestra vida. Dice, es la obra divina que se realiza en la iglesia y por mediación de la iglesia. De vuelta, no es cosa mía, personal. Es cosa de la iglesia y como iglesia, como comunidad, hacemos esta catequesis de iniciación. Dice, requiere de la libre decisión de la persona. Con los niños se nos complica, porque ahí tenemos la decisión de los padres de enviar a los chicos a la catequesis. Por eso es importante que con los adultos nos tomemos un tiempo considerado para que voluntariamente diga, yo me quiero bautizar, yo quiero recibir la comunión, quiero ser confirmado, quiero vivir como Cristo. Es decir, no es un curso para el sacramento, sino un proceso, un tiempo para que la persona misma diga, yo quiero vivir de esta manera y por eso celebro los sacramentos. Hay gente que se te queda a mitad del camino y a veces yo soy medio bruto con esto, me dicen, uy, no, se fue, no terminó. Y yo digo, mejor que se vaya, porque si no quiere, no le vamos a regalar el sacramento. Está de nuestro lado decir qué hicimos o qué no hicimos para provocar esa decisión. O capaz le dimos todo y dijo, no, la verdad que esto no es para mí, sigo ateo como estaba, pero tenemos que animar a que la persona diga, yo quiero seguir a Jesús. Por eso es un tiempo, por eso es un proceso, por eso es pensado y por eso lo hacemos en comunidad. Y dice, los procesos de iniciación cristiana se manifiesta la participación humana en el diálogo de la salvación. Somos llamados a tener una relación personal con Dios. Es decir, invitar a la persona, animarla a que ella misma se ponga en contacto con Dios. Que no dependa de nosotros para rezar.
que no dependa de nosotros para venir a la misa, que no dependa de nosotros para vivir cristianamente, sino que ella misma se ponga en contacto con Dios, que ella misma le rece a Dios, que ella misma intente vivir como Dios ama, que agarre su Biblia, que rece, que venga a misa, que elija un apostolado, que se meta en el lugar de la parroquia que quiera, porque como catequistas acompañamos ese proceso. Y después el documento acá tiene otros puntos que dice de la iniciación en el magisterio, habla de lugares donde se manifiesta esta iniciación que a mí, cuando lo leí, me encanta. Y allá en Victoria doy clase en el profesorado de los monjes y se los di a los gurises para leer el otro día, a ver qué me encuentro este miércoles. Como dice que no les interesa esto, y digo, bueno, a ver qué les provoca esta lectura. Después les cuento. Dice, la iniciación, dice, iniciar al encuentro con Jesús que se manifiesta en su palabra, palabra de Dios. Dice, que se manifiesta en la belleza de lo creado por Dios y de la humanidad. Contemplar todo lo que Dios nos ha regalado y celebrarlo, sobre todo nuestra propia vida, que es don de Dios. Iniciar el encuentro con Jesús que se manifiesta como buena noticia de vida y esperanza. Es decir, siempre tiene que ser buena noticia. Es decir, no es la catequesis, la iniciación cristiana no tiene un título. Hoy, día de los sacramentos, hoy la misa, hoy las bienaventuranzas. Es siempre un anuncio de buenas noticias que transforma la vida. Dice, se manifiesta en el misterio celebrado. No es decir, bueno, vaya a la misa y ya está. Tenemos que acompañar ese proceso con pequeños momentos de oración, con celebraciones que tienen que conducir a celebrar fuertemente la misa. Por eso los cuadernillos que ustedes tienen de catequesis insiste tanto con las celebraciones que a veces decimos mucho tiempo, no la podemos hacer, ¿qué vamos a llamar a la familia? Y entramos a recortar y recortar y recortar y nos estamos perdiendo lo esencial que es iniciar en el misterio. Después lloramos porque no vienen a misa, porque les parece aburrida, porque no saben cuándo pararse, cuándo sentarse, pues no tienen ni idea de lo importante que es arrodillarse o hacerse la señal de la cruz, si en la catequesis no lo hemos dicho. Se lo decimos, es importante que vengan a misa, pero no los ayudamos a vivenciarlo. Le decimos que nos hacemos la señal de la cruz para ponernos en presencia de Dios, pero no los ayudamos a vivenciar ese estar en presencia de Dios. Entonces, fíjese lo importante que es, o la diferencia entre el decir y el vivenciar. Que la vivencia, obviamente, tiene mucho del decir y tiene mucho contenido, pero cuando la vivencia es real, queda en el corazón. En cambio, lo que queda en la mente, todos nos damos cuenta que pasando 3 días nos lo olvidamos. En cambio, lo que quedó en el corazón no se olvida nunca. Entonces, iniciar en esa celebración del misterio. Dice, iniciar en el encuentro con Jesús que se manifiesta en el pobre y en la comunidad. Ahí entra la importancia de la comunidad, es decir, quiero ser parte de esta comunidad cristiana y también en los preferidos de Jesús, los más pobres, vulnerables, de aquellos que necesitan de nuestra cercanía, de nuestra caridad, de nuestra presencia y también de nuestro anuncio. Porque muchas veces le damos el bolsón de ropa, de comida, vaya tranquilo, y no les anunciamos a Jesús. Y son los primeros que tienen que recibir el anuncio de Jesús y los primeros que ojalá la gente pobre de nuestros barrios estén haciendo la catequesis con nosotros, pues son los preferidos de Jesús y en ellos, como dice acá el documento, se manifiesta este encuentro con Jesús. Y dice, este encuentro con Jesús que se encarna en la cultura y en la piedad del pueblo y dice, iniciar a quienes acompañan procesos de iniciación. ¿Cuántas veces nos peleamos entre catequistas porque uno quiere hacer una super mega celebración y el otro que no entiende nada te lee como que está leyendo un acto escolar? Porque no ha sido iniciado. Nosotros que estamos en este camino, nos corresponde iniciar al otro en esto tan lindo que es de acompañar la vida, de acompañar los procesos de fe. Y ahí vamos a lo que nos dice el Directorio para la Catequesis 2020, que es lo que hoy la Iglesia puntualmente a nivel mundial nos dice. Tiene una introducción sobre la iniciación cristiana, que después la leen en su casa, pero en el número 71 dice esto. La catequesis de iniciación cristiana es una formación básica, esencial, orgánica, sistemática e integral de la fe. Ya se lo olvidaron. Sí. Básica, esencial, orgánica, sistemática e integral. Básica porque es lo esencial. A ver, en la catequesis no podemos pretender meter todo, que conozcan todas las oraciones, todas las advocaciones de María, todo, ¿no? Porque no.
para eso después está la acción pastoral. Lo que a la catequesis le toca es lo esencial de la fe para iniciar en esta vida cristiana. Básica y esencial, es decir, lo fundamental a lo que uno siempre vuelve en cualquier momento de su vida, que después se profundiza con la vida pastoral. Orgánica, porque está organizada. Y ustedes que son catequistas se dan cuenta, como decían, el Padre Nuestro lo entregamos en primera etapa, el credo en segunda, en tercero hablamos los profetas. Entonces, porque está armada, organizada la catequesis, de modo que a lo largo de todo el proceso del itinerario, uno vaya profundizando en esto que es esencial de nuestra fe. Por eso es sistemática, porque está pensada, no se improvisa. No es que decir, bueno, en algún momento tengo que hablar de Dios Padre, entonces cuando me pinte lo hago. La catequesis lo organiza, lo piensa, lo pone por escrito y obviamente esto uno va adaptando según el grupo, la comunidad, el tiempo litúrgico y todo eso. E integral, busca en todos los aspectos de la fe. Y en esto el directorio tiene una frase que a mí me encanta. En el número 79 dice: la fe necesita ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Es decir, tengo que iniciar en el conocimiento de la fe, transmitir lo que enseña la Iglesia, no lo que a mí me parece, lo que enseña la Iglesia. En la iniciación cristiana tengo que ayudar a celebrar la fe, no es vengan a misa. Mi catequesis tiene que ser celebración, mi catequesis tiene que ser celebrativa. Cuando el padre Marcelo me habló para la charla, digo que es un encuentro, un taller, una charla. Digo, ay, nunca doy charla, no estoy acostumbrado a hablar tanto rato, a mí me gusta meterle canción, meterle gestos, meterle otras cosas, pero con todo lo que tenía para decir, si le metía todo eso, no podía, pero no es charla, no es clase, no es un curso, es celebración. La fe necesita ser vivida, enseñar a vivir como Jesús, los mandamientos, las buenaventuranzas, Mateo 5, Mateo 25, que el Papa Francisco insistía tanto, y hecha oración, enseñar a rezar. Y si ustedes agarran el catecismo que tienen en su casa, ojalá que lo tengan cerca y no lleno de tierra, van a ver que el catecismo empieza la celebración del misterio cristiano. La fe necesita ser conocida. Después el catecismo dice la celebración del misterio cristiano. Ahí entra todo lo que es liturgia, los sacramentos. Entonces una fe que necesita ser celebrada. Después dice la tercera parte, la vida en Cristo. Y ahí te desarrolla los mandamientos, principalmente, una fe que exige ser vivida. Y después te habla de la oración cristiana, sobre todo te desarrolla el Padre Nuestro, es decir, una fe que necesita ser hecha oración. Y yo a esta definición del directorio le agregaría también una fe que exige ser compartida. Es decir, cómo nuestra catequesis de iniciación anima o inicia en esta tarea misionera para que esto que hemos celebrado, que hemos recibido, se vuelva anuncio, se vuelva misión, y esto que vinimos haciendo como un camino hasta acá, anime a otros a empezar aquel proceso. Entonces no es que hacemos una línea y cuando llega acá, listo, ya está, me recibí de cristiano, sino que es un proceso dinámico. Algo lindo de estos documentos, sobre todo acá del documento de Aparecida, que no dice iniciación cristiana, dice, como lo puse acá, iniciación a la vida cristiana. Es decir, la vida es cristiana. Hace un tiempo en la Junta habíamos empezado a hablar de iniciación a la vida sacramental, para hablar de las dos primeras etapas de catequesis, porque vieron que en primera etapa celebran por primera vez la reconciliación y en la segunda etapa la primera comunión. Entonces hablamos de iniciación a la vida sacramental. Y después la tercera y cuarta etapa hablábamos de iniciación a la vida comunitaria. Por mucho tiempo eso lo mantuvimos como junta y después, bueno, pasaron cosas, como decimos hoy, y medio que dejamos esos términos, porque no habíamos encontrado tampoco la vuelta que el material, las propuestas vayan por ahí, pero la idea es esta, iniciar a la vida cristiana que está en lo que sabemos, en lo que vivimos, en lo que celebramos, en lo que rezamos y en lo que compartimos. Entonces, la iniciación cristiana no es un curso, la iniciación cristiana no es una clase de fe católica, no es una preparación a los sacramentos, no es lo que yo, catequista, quiero hacer con mi grupo de catecúmenos de gurises. La iniciación cristiana es iniciativa de Dios y son los medios que la Iglesia pone para que esta persona se encuentre con Jesús y se vuelva su discípulo misionero.
Entonces, en definitiva, la iniciación cristiana podemos decir que es una escuela de discipulado misionero, que la iniciativa está en Dios. ¿Para qué? Volvemos al directorio número 55, para que el anuncio de su Pascua resuene en el corazón de las personas y transforme su vida. Espero que no les dé ganas de renunciar porque es enorme lo que Dios nos confía en nuestras manos. Pero sí es lindo decir, necesitamos de la celebración, necesitamos del canto, necesitamos del encuentro, necesitamos de los procesos, necesitamos de ponerle vida, necesitamos de la comunidad, necesitamos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces dejamos de lado la palabra? Antes de comenzar, una persona me mandó un mensajito diciendo: Padre, rezo por ustedes, que les vaya lindo. Me dice: me estoy yendo del profesorado porque un estudiante que estaba haciendo la práctica para la catequesis me dice, buscó en la guía cómo animar un encuentro de catequesis y le propuso un cuento en el que Jesús se baja de un carro y no sé qué hacía. Me dice: ya me estoy yendo a hablar con esa gurisa. Me dice: una catequesis formada por la guía se fue a la miércoles. Entonces necesitamos de la palabra, necesitamos del canto, necesitamos del encuentro, necesitamos de la comunidad, pero sobre todo necesitamos que yo, catequista, me encuentre con Jesús. Que yo, catequista, permita que su Pascua resuene en mi corazón. Que yo, catequista, sea el primer iniciado. Y si no estoy iniciado y si no tengo ni idea y esto me parece chino básico, animate y sumate a la catequesis con adultos para renovar tu fe, para renovar tu modo de ser iglesia, tu modo de rezar, tu modo de celebrar y ahí acompañar a otros en este camino. Entonces es la iniciativa que tiene Dios, es Dios que nos primerea y que nos confía a nosotros buscar los medios necesarios para que el niño, el joven, el adulto que tengo a mi lado se encuentre con Jesús y diga: yo también quiero ser su discípulo, yo también quiero vivir como Él, yo también quiero hacerlo el centro de mi vida y quiero compartirlo con los demás. Entonces, desde acá, renovar nuestra catequesis. Desde acá, renovar nuestro modo de hacer catequesis. Desde acá, renovar nuestras comunidades cristianas. Gracias. ¿Preguntas, comentarios, acuerdos, desacuerdos? Sin palabras. Mucha información. Bueno, les dejé todos los puntos para que ustedes busquen en los documentos, los googlean. Miren, yo les mostré esta apenas les leí algo. Acá tengo el ritual de iniciación de los adultos, que la Conferencia Episcopal anunció que dentro de poquito va a salir actualizado. Este es de un colombiano que se llama La Catequesis al Servicio de la Iniciación Cristiana, que es del 2012. Este otro que es un manual de catequética que se llama Catequesis Evangelizadora, es decir, si entramos a buscar, hay muchos. Están, por ejemplo, el tercer Congreso Catequístico Nacional, que tienen los ecos del Congreso, ahí nos habla de la importancia de la iniciación cristiana, y así si entramos a buscar y rascar, encontramos un montón. Sí, si googleás, encontrás todo. Si buscas los nombres de todos estos documentos, los encontrás en internet. Pero más que lo que podemos leer, es lo que podemos vivir. Más que lo que podemos llenarnos de información, es lo que esa información nos anima a vivir en nuestras comunidades. Vamos a rezarle a María, hoy que decíamos que es su día, ella que es madre de la iglesia. Como con este título la invocamos como patrona de nuestros seminaristas y también es la patrona de acá de la sede de catequesis. Entonces, a ella le confiamos nuestra catequesis, le confiamos este servicio hermoso que la iglesia nos confía y que así como ella escuchó y celebró y compartió las buenas noticias, nos ayude también a hacer lo mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. ¿Nos da la bendición? Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que nos bendiga Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.